pero recibiréis poder Potenza cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Когда сойдет на вас Дух Святой, Perché sai Kraft empfangen. y serán minhas testemunhas In all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hermanos, es un gozo estar con ustedes este tiempo, ya que nuestra iglesia, de verdad, está llevando a cabo esta conferencia sobre Hechos 1:8, y la verdad, pues, es una gran bendición que ustedes se sumen con nosotros, ¿verdad?, para estar orando por los países que ahora a continuación vamos a nombrar. Antes, hermanos, quisiera contextualizarles que durante la era cristiana, ¿verdad?, se ha querido detener la iglesia, ya sea persiguiendo a los cristianos, ya sea deteniendo, ¿verdad?, la obra impresa, pero eso ha sido más para que se esparza el evangelio, la palabra. Y hoy día, a pesar de que estamos confinados por una pandemia, es tiempo que la iglesia participe, se mueva y actúe desde su casa para estar orando. Así que en esta tarde queremos invitarles a orar por los países de Sudamérica y Centroamérica, que a continuación pues quiero darles algunos datos que son muy importantes para poder orar específicamente por ellos. Antes vamos a orar, hermanos, para que se sumen también. Les invitamos ahí en casa para estar apoyando a nuestros hermanos que están en esos países. Querido Dios, gracias por esta bendición, Señor, de poder llevar a cabo este mandato, Señor, de ser testigos, Señor, y estar intercediendo y llevando tu palabra, no solamente en nuestro hogar, sino hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tu iglesia, a pesar, Señor, que no pueda reunirse localmente, Señor, podemos llenarnos de tu palabra y estar desde casa intercediendo unos a otros. Señor, te pedimos y te lo damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, esta tarde, hermanos, queremos pedirles, ¿verdad?, que oren primeramente, ¿verdad?, por Sudamérica. Toda esta parte de aquí hasta abajo tenemos 13 países. Y es interesante, tuve la oportunidad de hablar con algunos pastores de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, y aportar algunos datos muy frescos para poder estar orando sobre ellos. Por ejemplo, hermanos, la población total de Sudamérica es de 443 millones de personas. Increíble la cantidad, pero el 50% de esta población de habitantes de Sudamérica es en Brasil. En Brasil solamente ahí tenemos 217 millones de habitantes. Y el país con menos población es el país de Surinam, aproximadamente con 570,000 personas que se encuentran en esta parte del continente sudamericano. Entonces, vamos a orar por estos países, hermanos, por esta población, y vamos a pedirle a Dios que use, ¿verdad?, las iglesias, los medios, lo que Dios está permitiendo en este tiempo para seguir alcanzando personas, porque la iglesia no se puede detener. A través de estos siglos, cualquier cosa que intente no lo ha logrado, y hoy, en este tiempo, donde estamos en esta época, tenemos que continuar haciéndolo como obediencia al mandato de Hechos 1:8. Oremos. Padre mío, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad de poder orar, Señor, por estos países, Señor. A pesar de que están distantes nuestros hermanos, consiervos y tu iglesia, Señor, rogamos por ellos. Rogamos, Señor, por toda esta población, Señor, que se compone quizás de muchas lenguas, idiomas, dialectos, Señor, que todavía hay, quizás no alcanzadas todavía con tu palabra. Pero, Señor, rogamos por ellos, rogamos por tus siervos que ahorita, Señor, pues están al frente de la batalla, Señor, con un paso adelante para estar queriendo llevar, Señor, tu precioso evangelio, Señor, a todas esas personas. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. También quisiera compartir unos datos muy interesantes, hermanos. Resulta que de todos estos países, en el año 19,
las últimas estadísticas por medio de agencias misioneras, nos dice que el 26% total de la población de Brasil ha tenido un acercamiento, una decisión y crecimiento en la era cristiana. Es interesante que entre todos los países sudamericanos, Brasil tenga un 26% de crecimiento en nuestra era cristiana. El país con menos porcentaje de crecimiento de su población es Paraguay. Es interesante. Paraguay reporta que solo un 7% del año pasado tuvo un crecimiento entre iglesias y discípulos. Los demás países fluctúan entre un 17 y a un 15%. Entonces, oremos, hermanos, para que en medio de esta situación de este año 2020, aún a través del confinamiento, Dios siga agregando más discípulos, más creyentes, llamando más obreros y abriéndose más iglesias. Así que ahí donde están, les pedimos que puedan orar. Señor, también queremos orar, Padre mío, en este tiempo y rogamos, Padre, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, que en este tiempo, Señor, también se puedan abrir más iglesias, Señor, puedas llamar a más obreros para tu obra, que puedan responder a ese llamado celestial para llevar esta gran comisión, y también, Padre, que muchas personas más respondan al Evangelio, de esa luz admirable que solo resplandece en ellos, Señor. Padre mío, gracias, Señor, porque a pesar de esto, Señor, pues la iglesia sigue caminando, sigue llevando la luz, Señor, en medio de estas pruebas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero compartirles un dato muy interesante. Hablaba con un pastor en Bolivia estos días y me decía que con el cambio de gobierno que hubo el año pasado, ahora en Bolivia hay apertura abierta para predicar el Evangelio. Anteriormente había una limitación para que la iglesia no celebrara reuniones abiertamente. Había prohibiciones hasta para ir a visitar a las casas o predicar el Evangelio en un parque. Pero ahora, claro, con limitaciones por la misma pandemia, hay apertura para predicar el Evangelio. Y estos pastores me decían que fue una respuesta de oración de todas las iglesias unidas para que el Evangelio, ¿verdad?, siguiera predicando abiertamente. Así que gloria a Dios por eso. El otro país que no hay apertura es el país de Venezuela. Son los únicos dos países que han tenido como que una persecución contra la iglesia abiertamente. Pero Bolivia ha permitido que se abra. Así que vamos a orar específicamente por estos dos países. Señor, oramos, Señor, también por tu obra, Señor. Sabemos que nada lo puede detener, Señor, porque es una obra tuya, es una obra poderosa. Es llevar al Señor a través de tu Espíritu Santo ahora. Gracias, Señor, por lo que has hecho en Bolivia, de que ahora, Señor, pues hay apertura y has respondido el clamor de muchos líderes e iglesias intercediendo para que tu palabra. Pero no así también en Venezuela, Señor. Oramos, Señor, también para que la iglesia y los líderes también tengan, Señor, esa libertad. Y creemos, Señor, que se va a lograr por testimonio de los demás vecinos también de otros países. Y se va a lograr, Señor. Tú vas a traer, Señor, esa libertad para predicar el Evangelio. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, quiero compartirles unos datos interesantes. Con respecto a los países de Sudamérica, solo hay 4 o 5 países que están abiertos de claramente del gobierno estar apoyando la obra cristiana. Es en el caso de Brasil, es en el caso de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Son países que abiertamente han declarado por medio de sus gobiernos apoyar el Evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Y otro dato importante que se estuvo aportando por algunos pastores que estuve en comunicación con respecto a la tecnología. Es increíble, hermanos, que la aplicación más usada hoy en día para poder predicar el Evangelio ha sido la plataforma de Zoom. O sea, usted la conoce hoy en día porque también a través de esta iglesia, como ahora, está teniendo participación. Entonces, a pesar de que no quieran, ¿verdad?, que nos reunamos, a pesar de que no haya publicidad o abiertamente la predicación, Dios todavía nos da herramientas que podemos sacar al máximo para predicar el Evangelio.
Así que sería un buen momento también para orar por eso. Padre mío, también, Señor, queremos darte gracias por los medios que nos permite, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Si bien, Padre, por la misma situación que estamos viviendo, por los confinamientos, por esta pandemia, que no tenemos respuesta, pero sabemos que tú estás en control, Señor, permite, Señor, que la tecnología pueda ser una herramienta para llegar a lugares donde no llegamos, donde pastores no podían ser conocidos y más bien tu palabra y el Señor Jesús no sea conocida, ahora puede ser predicada, Señor, por medio de esas aplicaciones. Donde la mayoría de la población usa, Señor, un medio tecnológico, ahora puede escuchar tu palabra. Así que, Padre, gracias por esta bendición que nos permites. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora quisiera que nos centremos, hermanos, para orar por Centroamérica. Centroamérica son 7 países. Solo quería decir algo con respecto a estos países. Hay 2 países que no tenemos reporte estadístico de cómo va la obra y de cómo está la situación. Son Belice y las Guyanas francesas. Sería bueno también orar por eso porque no hay datos precisos de algunas agencias misioneras o otros medios para tener información de cómo está la obra. Pero con respecto a los 7 países de Centroamérica, es una población, hermanos, de casi 500,000, de 50 millones de habitantes en 500,000 metros cuadrados, ¿sí?, de territorio. El país o los países con más apertura de crecimiento en el último año han sido Guatemala con 41%, Honduras con 41% y Nicaragua con 40%. El país con menos porcentaje de crecimiento cristiano es el país de Panamá, apenas con 20%. Pero qué increíble cómo aquí en Centroamérica, hermanos, está creciendo el evangelio en este último año. Comparado con nuestro país, México, hermanos, es apenas el 9%. Así que vamos a orar por estos países. Hay apertura del evangelio, gracias a Dios, hay crecimiento. Y aunque no tengamos datos como Belice, pero vamos a dar gracias a Dios porque Dios sigue usando, ¿verdad?, a estas iglesias y está llegando abiertamente. Padre mío, gracias también, Padre, por lo que estás haciendo aquí en Centroamérica. Gracias por aquellos que estás enviando, Padre, por aquellos que levantas y están haciendo tu obra en estos países, Señor, de gran necesidad. Señor, pues te pedimos, Padre mío, que proveas, Señor, pues recursos, literatura, medios. Gracias, Padre, porque creemos, Padre, que tu obra, Señor, crecerá y más, Señor. Gracias por los testimonios y por estos datos que nos permiten darte la gloria que solo tú mereces e interceder por ellos. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Para terminar, hermanos, quiero hacerles dar también un dato importante. De todos estos países, Centroamérica de los 7 y los 13 de Sudamérica, solo hay un país que el gobierno ha dado autoridad de que celebren sus reuniones congregacionales. Claro, con los filtros de seguridad y con un 30% de su congregación. Es el país de Paraguay. Es interesante, a pesar que el gobierno abiertamente apoya, ¿verdad?, la obra cristiana, le ha dado y ha delegado la autoridad a sus líderes de que ellos, si bien parece, celebren sus congregaciones y reuniones. Entonces, en medio de estas cosas, damos gracias a Dios, ¿verdad?, que se está moviendo, estamos viendo resultados, estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios está respondiendo a oraciones. Entonces, hermanos, súmense a orar y vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por esto que está pasando en esta parte del mundo. Querido Dios, gracias, Señor, por lo que podemos escuchar y saber de cómo tú, Señor, estás operando y trabajando, Señor, en diferentes países. Gracias, Señor, porque en algunos, Señor, aunque haya oposición, tu obra sigue avanzando. En países donde no hay libertad, Señor, se está aprovechando al máximo esta libertad. Pero también gracias, Padre, porque has dado gracia ante los ojos de las autoridades, Señor, de tener la confianza en que tus siervos, Padre,
pues puedan llevar a cabo sus propósitos de tu obra, Señor. Pero también, Padre, oramos por tus siervos, por aquellos, Señor, quizás están pasando necesidad, enfermedad, o por aquellos, Señor, que sin saberlo están siendo misioneros, Señor, llevando el testimonio, la palabra, y más aquellos, Señor, que trabajan en la salud como médicos, enfermeros, personales. Oramos por todos ellos, por estos, Señor, casi 550 millones en toda esta parte de Centroamérica y Sudamérica, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Esta tarde queremos orar también por Norteamérica. Y vamos a tener un tiempo para orar específicamente por México, que es el país donde estamos, donde vivimos. Entonces, como que nos vamos a saltar ese país para otro día, para enfocarnos. Pero quiero subir a Norteamérica, que también tenemos Estados Unidos y Canadá. Países que realmente están cerca de mi corazón, específicamente Estados Unidos, pues porque de alguna manera mi mamá es de Estados Unidos, mi papá es de México. Entonces, pues este lado es el lado americano. Pero más que todo, algo que les pediría que estén orando, que Estados Unidos, y vamos a poner igual Canadá, pero Estados Unidos específicamente este año está pasando tiempos difíciles. Tiempos donde el país de alguna manera se ha polarizado y se ha crecido tanto la dificultad, ha crecido tanto que no hay casi un medio entre ellos. O eres de un lado o eres del otro. Y por diferentes conflictos, por el coronavirus, por las elecciones que nos tocan en Estados Unidos este año, todo el lenguaje, la manera que se habla, se han llevado a casi dos equipos y ha habido mucho odio entre ellos. Han habido situaciones también que han afectado a Estados Unidos en estos días trayendo raíces de su pasado, pero un pasado que también está presente en un racismo, en pues diferencias a veces sociales que salen a la luz. Y con un año de política, un año de coronavirus y un año de varios eventos que han pasado, todo esto se ha juntado. Y me acuerdo de una película que se llama La Tormenta Perfecta, y que era una tormenta perfecta cuando dos o tres diferentes tormentas se juntaban en un mismo y formaban una super tormenta. Y les digo, este año Estados Unidos está viviendo esa tormenta, pues no perfecta, esa tormenta peligrosa, donde se han unido diferentes situaciones, coronavirus, elecciones y todo este movimiento social, y ha formado en sí una bomba de tiempo que vemos en estos días que vienen, estos meses que vienen. Necesitamos estar mucho orando por Estados Unidos. Tal vez digamos, pero estamos en México, no nos afecta. Bueno, tenemos el dicho en México, no sé si, corrígeme si, pero el dicho es que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da la gripa o le da la neumonía, no más que gripa. Y así es muchas veces, cuando algo pasa en Estados Unidos nos afecta, aquí en México nos afecta en diferentes partes del mundo, queramos o no, como los veamos o no. Igual tenemos muchos hermanos y hermanas mexicanas que están viviendo, y latinas que están viviendo en Estados Unidos, hay parte de este país y todas las situaciones que se están viviendo. Entonces pido que estén orando. Vamos a orar primeramente por las iglesias. Porque aún dentro de las iglesias, ¿qué vemos? Esa contienda de vamos a seguir a lo que nos dice el gobierno o no vamos a seguir, vamos a obedecer o no vamos a obedecer, cómo vamos a reaccionar con todas estas situaciones, cómo vamos a reaccionar como iglesia con estas áreas, estas
inquietud social que hay con racismo, con estos movimientos que tienen cosas buenas, pero también tienen otras cosas que no son tan buenas, que están incluidas con ellas, con todo lo de la policía y lo que está pasando con la policía, las revueltas que están pasando y la violencia que están pasando en diferentes ciudades. ¿Cómo reaccionamos como iglesia ante estas situaciones? La segunda, igual en esta tormenta perfecta, es cómo reaccionamos con esto del coronavirus. Y he habido iglesias que han dicho, nosotros vamos a abrir, aunque el gobierno nos diga que no, y hasta que vengan y pongan cadenas, vamos a abrir la iglesia porque la iglesia es esencial y tenemos el derecho de hacerlo. Y hay otras iglesias que se han ido, ¿sabes qué? Vamos a seguir lo que está diciendo el gobierno y ¿sabes qué? No vamos a abrir la iglesia hasta el año que viene, 2021. Y tenemos esos dos diferentes, de alguna manera, maneras de reaccionar. Y muchas iglesias aquí en medio, ¿qué hacemos? ¿Vamos para acá o vamos para allá? ¿Qué hacemos en esta situación? Entonces, la iglesia en general, orar por los pastores, los líderes en estos momentos de dificultad. Vamos a tomar un tiempo para orar. Señor, te damos gracias por la iglesia en Estados Unidos, en Canadá. Pedimos, Señor, en estos tiempos que tenemos de esa tormenta que está afectando con tantas diferentes situaciones que están viniendo del coronavirus, de estos problemas sociales, Señor, y viniendo igual, Señor, de toda la política que está pasando ahorita por las elecciones. Y realmente, Señor, te pido por la iglesia, por sabiduría, por los pastores. Te pido, Señor, que tú los guíes y los ayudes, Señor, en decisiones que tienen que tomar, en cómo reaccionar sobre cuándo abrir su iglesia, cómo abrir su iglesia, cómo reaccionar ante todas estas contiendas sociales y las situaciones y las palabras que digan para realmente sanar heridas en vez de abrirlas, Señor. Sanar corazones en vez de separar corazones, Señor. Y también te pido también en esta área de política que sea puerto político la iglesia, y hay tantas conexiones políticas hoy en día con la iglesia que está muy difícil la situación para ellos en estos momentos, Señor. Te pido por sabiduría, por los pastores, por la sabiduría única que es tuya, Señor, que viene del cielo. Y, Señor, que tú los lleves paso a paso a saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué decir. Y ten palabras de vida como siempre, Señor. Usa la iglesia, Señor, en Estados Unidos para realmente tratar estas áreas. Ahora también queremos orar por el país. Es un país como estuvimos orando cuando oramos por Europa, que tiene unas raíces y fundamentos cristianos, gran efecto en ir a Latinoamérica y en ir al mundo, en mandar misioneros. Pero vemos que de alguna manera ese crecimiento y ese movimiento espiritual en Estados Unidos también han salido no solamente bendición para el mundo, pero también vemos que tenemos muchos movimientos dentro de la iglesia, movimientos de pues buscando también muchas veces otras ideas, otros poder de otros lados, y también este movimiento que sería de buscando que Dios nos provea financieramente, y buscando esa manera que Dios traiga más finanzas a mi vida, que realmente que enfoque en hacerme esa mejor persona, darme lo que yo quiero, y realmente una iglesia enfocada en el yo, ese evangelismo de la prosperidad que vemos no solamente en Estados Unidos, pero que están exportando hacia Latinoamérica, y exportándolo en nombre de la palabra, en nombre de la iglesia de Dios, exportando ese evangelismo de la prosperidad al mundo. Y oremos que Dios traiga claridad, que Dios traiga sabiduría, que Dios, a través de todo lo que está pasando, este fuego de alguna manera de persecución que está pasando, que lo que no tiene valor se queme y se quite,
Y lo que esas piedras preciosas, el oro, las cosas que estamos haciendo para Dios sean las que perduren. Que Dios limpie su iglesia de alguna manera. Que Dios purifique su iglesia en Estados Unidos y en el mundo. Y que queremos orar por esa parte. Señor, te pido por la iglesia en Estados Unidos que el Señor ha mandado muchos misioneros, ha mandado mucha bendición al mundo. Pero al mismo tiempo vemos que ha mandado mucha maldición, herejías, falsas doctrinas, Señor. Y te pido en estos momentos, Señor, que tú purifiques a tu iglesia. Señor, como ese fuego de persecución que viene, esos tiempos difíciles, que purifiques a tu iglesia, Señor, para que la gente entienda qué es verdadero, qué es el oro, la plata, las piedras preciosas, lo que tiene valor delante de ti en el cielo, Señor. Y, Señor, qué es la hojarasca, lo que se va a quemar, lo que no tiene valor. Que el enfoque sea en ti, Señor, y no en nosotros mismos. No en cómo podemos tener más dinero y más posesiones y más poder, Señor, pero como tú puedes tener el poder, la gloria y la honra, Señor. Te pido por la iglesia en Estados Unidos que tú trabajes en ella, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Igual, como en Europa y en otros lados del mundo, Estados Unidos se ha vuelto muy secular. Y en esa secularización tenemos una generación que está creciendo sin realmente conocer el nombre de Cristo, o de alguna manera creciendo rechazando el nombre de Cristo. Estamos criando una generación que han sido enseñadas a rechazar el nombre de Dios, a rechazar la existencia de Dios, al rechazar el conocimiento de Dios como cosas antiguas, cosas del pasado, cosas que ya no son del tiempo científico, el mundo de hoy. Y esas cosas están enseñando en casa, están enseñando en las escuelas, y ahora están cambiando la manera que vemos al hombre, a la mujer, y están impulsando ahora que los niños desde pequeños escojan si quieren ser hombre o quieren ser mujer, o los dos, o lo que quieran. Están cambiando lo que Dios estableció como el matrimonio entre hombre y mujer, entre, otra vez, lo que les plazca. Están cambiando esas verdades de Dios por las cosas del mundo, sabiduría de hombres, ideas de hombres. Y vemos como vemos en Romanos 1:18 esa caída de dejar de darle gracias a Dios, de dejar de darle gloria a Dios, en su lugar a Dios, y buscar a Dios, seguir esa vida, querer seguir esas cosas, pero quieren que todos los demás hagan lo mismo. Entonces la persecución viene en los que dicen no, en los que creen en la familia, en los que creen en matrimonio, en los que creen en niños y niñas como fueron establecidos por Dios. Estemos orando por eso. Señor, venimos ante ti en este momento, te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este país, que tú, Señor, recibas esa honra, esa gloria. Te damos gracias porque tú eres Dios. Te damos gloria porque tú te has revelado a nosotros, Señor. Y ahora en esta batalla, en este tiempo donde tu nombre está siendo negado, donde tu nombre está siendo hecho a un lado, pedimos, Señor, por este tiempo donde nuestros niños y nuestras niñas, nuestra siguiente generación, está siendo entrenada, criada con un rechazo o una ignorancia de quién eres, Señor. Y no solamente un rechazo y una ignorancia de quién eres, Señor, pero un rechazo y una ignorancia de cómo nos creaste, el propósito de nuestra vida, cómo hiciste, Señor, para que creciéramos y viviéramos para darte la gloria, Señor. Y pedimos, Señor, por esta batalla que se está peleando en las cortes, en las escuelas, en las casas, en el ámbito social, Señor. Te pido, Señor, que tu luz siga brillando, que tu iglesia siga llevando y proclamando la verdad, Señor, y que tú des apertura, porque muchas veces ahora lo que está pasando es cuando hay algo como lo que estamos haciendo ahora, Señor, se buscan maneras de quitar, de censurar y de callar.
hombres y mujeres, personas, iglesias que proclaman estas verdades, Señor. Señor, pedimos, Señor, que tu verdad siga siendo proclamada. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos seguir orando por estos países que igual vemos con mucha influencia y que de alguna manera la iglesia ha perdido la vista del mundo. Ha perdido la vista en su mayoría de la necesidad que vemos en Mateo 28 de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia se ha enfocado en programas, en construir más iglesias, en hacer la iglesia más grande, más divertida, con más, casi Disneylandia, vamos a ver hoy en día, para que la gente venga. ¿Y qué ha pasado ahora con la pandemia? Se ha cerrado, se ha parado, y en este momento las iglesias están viendo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué debemos estar haciendo. Y quiero terminar este tiempo pidiendo por esas contiendas que pastores y líderes de iglesias están teniendo, porque creo que es importante. En este mundo que se ha parado, donde la iglesia se ha parado, que yo creo que Dios ha permitido y ha parado todo lo que estábamos haciendo para que nos demos cuenta las cosas que no estaban bien, las cosas que hacíamos para nosotros mismos, las cosas que hacíamos en nuestra propia carne y las cosas que eran para Él. Y mi oración es para que no solamente en Estados Unidos y Canadá, en este momento de decisiones, pero en todo el mundo, México, Latinoamérica, el mundo, que líderes y pastores de iglesias estén realmente viendo y analizando, según la palabra de Dios, qué es lo que tiene valor. Como les dije, el fuego de la persecución viene y lo que no tiene valor se quema, pero lo que tiene valor es oro, plata, piedras preciosas, queremos que permanezcan. Entonces vamos a orar por estas iglesias y líderes que están en este momento de decidir qué hacer y que Dios les dé ese enfoque, ese camino a seguir. Señor, te damos gracias por no solamente las iglesias en Estados Unidos, Canadá, pero en el mundo, las iglesias y líderes de ministerio, Señor, que en ese momento donde todo se ha parado y realmente tú has parado a la iglesia, has cerrado las puertas de los edificios, Señor. Creo que es un momento muy importante para que todos evaluemos de nuevo qué es importante, que evaluemos de nuevo la razón de nuestra existencia, que evaluemos de nuevo lo que tú nos has llamado a hacer, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como hablamos aquí de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Te pedimos por sabiduría, conocimiento, pero más que todo que tú nos ayudes a quitar esas ideas predispuestas que tenemos, Señor. Y nos ayudes a empezar de nuevo, a buscarte a ti, a buscar tu presencia y a conocerte más de cerca, Señor. Y pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, al orar por Estados Unidos y Norteamérica, por Canadá, por estos países que han mandado tantos misioneros, Señor, que tú sigas y trabajes en ellos este año. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.